que tiene que verter a la escuela pública. Hay experiencias ricas de las escuelas que tienen que verter a las escuelas públicas. Y a partir de esa experiencia lo que estamos haciendo es formando a todos los docentes de la región, pero de manera sistémica, no solo en un tema puntual, sino de una manera que transforme esta caja negra que hablamos, que es la educación. Les planteo una pregunta general a los cuatro. Se nos acaba el tiempo, así que es 1 minuto por cada uno. ¿Hay una solución, un atajo al que la educación en esa relación con el mundo del trabajo y el mundo del empresariado plantea, que es que las escuelas deberían tender cada vez más a un making space, o que las escuelas técnicas son mucho más inteligentes para saldar esa brecha entre la escuela secundaria y el mundo del trabajo? Sin embargo, encuesta del World Economic Forum dice que a los adolescentes de secundaria les interesan las artes, la música, el teatro y las ciencias de la computación, no tanto la idea de las disciplinas vinculadas con las cuestiones más técnicas. ¿Qué piensa cada uno de ustedes en relación a el atajo por el Making Space y la escuela técnica? Yo creo que más de escuela técnica o otras escuelas, la clave para poder ir articulando y que se armen experiencias más profundas para esos jóvenes es lo que venimos hablando, las alianzas sinérgicas y multisectoriales. Y eso, como decíamos, exige copensar, cofinanciar y coimplementar con otros. En esa relación se podrían armar muy buenos acuerdos entre los distintos sectores. Para articular el mundo de la escuela humanística con el mundo de la escuela técnica y dar un ciudadano productivo y a la vez democráticamente potente. Exactamente, me parece que esa dicotomía se pueden tender puentes entre esas dos cosas. Elena, eso a pesar de que las escuelas técnicas en Argentina representan apenas el 17% del sistema escolar y la mayoría está yendo a bachilleratos más inespecíficos. Mirá, sin duda la formación para el trabajo no es habilidades blandas versus capacidades tecnológicas, matemáticas, etcétera, etcétera. Hay un núcleo de capacidades que atraviesan a ambas escuelas. Lo que sí hay que garantizar es que esas capacidades se desarrollen, que tiene que ver con las habilidades socioemocionales, que tiene que ver con el trabajo en equipo, con el trabajo colaborativo, con, digamos, trabajar en función de resultados, en proyectos con otros, etcétera, etcétera. En simultáneo de formar al ciudadano, que también podemos entrar en temas de habilidades blandas, que es aprender a convivir aún con coexistencia de intereses en conflictos, que no es fácil, pero formar a los ciudadanos de hoy en un mundo complejo también requiere de tiempos de formación. Entonces yo no digo si tiene que haber más escuelas técnicas o tiene que haber menos escuelas técnicas o son unas o las otras capacidades. Son todas las escuelas secundarias garantizando en todos los saberes capacidades para el mundo del trabajo, que son comunicación, ciudadanía, resolución de problemas, habilidades blandas, pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Marcelo, ¿ves como positivo en esta línea una escuela secundaria en la que los chicos salgan y vayan a las empresas a completar su formación? Sí, yo no agregaría ni una sola palabra a lo que planteó Elena y Alejandra. Me parece absolutamente impecable. Creo que definitivamente nosotros tenemos mucho para dar y creo que llegó el momento de no poner más excusas. O sea, mañana tenemos que hacer. Lo que nos distingue acá es hacer. Hay gente que piensa. Entonces mañana tenemos planes para ponernos en marcha. Solamente depende de cada uno de nosotros. Y esto lo podemos hacer por incentivos o por castigos. Que nos pongan un 2, como ayer hablaban, es un castigo, nos tenemos que hacer cargo de eso. Y creo que si hacemos cosas diferentes, vamos a ser diferentes y vamos a ser mirados de una forma diferente. Creo que tenemos mucho para aportar, para que el mundo de la empresa se abra y se integre a las necesidades de la escuela desde un lugar de acompañamiento, de respeto, de mejorar a ese ciudadano. Alfredo, última pregunta, te dejo cerrar. Siempre en la misma línea de la relación con el mundo del trabajo, escuelas con bachillerato internacional de las clases medias y altas que tienen otros objetivos de vida y laborales, ¿están abiertas a incorporar la relación con el mundo de la empresa como un momento formativo interesante o es un mito?
No, es una necesidad. O sea, insertar a los chicos en el mundo de la empresa y en el mundo académico es la función de la escuela. O sea, si eso no se hace es porque fracasó la escuela. Y ahí hay un error del sistema educativo porque se cierra sobre sí mismo y muere por implosión, y hay un error de la empresa que también se encierra sobre sí mismo y muere por implosión. Entonces ahí hay que trabajar juntos a pensar esos nexos sin que un sistema conquiste al otro, porque no tiene que estar cerrado sobre sí mismo. O sea, la educación tiene que estar mirando a la empresa y la empresa tiene que estar mirando a la educación y tiene que hacer cosas en comunes. Y me parece que una solución es que en la pedagogía empiece a haber una cultura maker que no está. O sea, yo siempre digo que si nosotros en la escuela ayudamos a los chicos a enseñar a andar en bicicleta, les explicaríamos que la bicicleta tiene 2 ruedas, que tiene rayos, que tienen que pedalear, que anden en bicicleta y que se caigan y en ese hacer empiecen a aprender. Bueno, me parece que la cultura maker es lo que tenemos que hacer que en la escuela ocurra, y ahí el empresariado tiene que ayudar, porque además lo sabe cómo hacer, a que esas pedagogías entren en el sistema educativo. Para cerrar, parece que el empresariado tiene muchas posibilidades de acción. Primero las básicas, que es cumplir con la ley, pagar impuestos, emplear, cuidar la riqueza de los accionistas, sostener sus negocios, y cuando todo eso está cumplido, empezar a pensar cómo intervenir en el sistema educativo, que puede ser de una manera muy directa, como Córdoba Mejora, puede ser de una manera más mediada por el Estado, con inserciones de las empresas en las escuelas, no importa si son bachilleratos y escuelas técnicas. Y una última opción que no hemos hablado, pero es la de generar información. Ustedes poseen muchísima información sobre sus empleados o sobre las trayectorias educativas de sus empleados y de los hijos de sus empleados, y conocen sus negocios, cómo van a crecer. Hay un libro producido por el Estado, Áreas de Vacancia, que analiza en cada región qué industrias se desarrollan, los niveles de empleo, informalidad, empleo formal y los planes estratégicos de crecimiento económico. En muchas de las secciones de las jurisdicciones de las provincias falta información por parte de los actores del sistema, es decir, el mundo empresario, acerca de los títulos y de las formaciones que se van a necesitar para los negocios del mediano y corto plazo y para definir los negocios del mediano y corto plazo. También esa es una vía de acción, un consejo de información en relación con el Estado para definir áreas de vacancia y titulaciones profesionales necesarias. Muchísimas gracias a todos, fue un placer, gracias a ustedes. Cierran este momento con los panelistas en el escenario, los conectores Mariano Bosch y Federico Procaccini. Bueno, de vuelta nos interpelan. Muchas gracias por eso. La verdad que el hecho de que nos interpelen nos hacen tomar verdadera conciencia de lo que es la situación. El hecho de tomar conciencia es lo que finalmente nos da fuerza, como nos decía ayer Santiago Kovaldov, para ponernos a laburar, ponernos a actuar. 2 cosas, los trabajos están cambiando, eso está clarísimo, van a seguir cambiando, por lo tanto tenemos que educarnos. Dijimos que queríamos ingenieros, necesitamos mucho más ingenieros. Los chicos, 80% no aprenden matemática en secundaria. Claramente nos ayudan a tomar conciencia y eso está buenísimo. Y a mí personalmente, lo escuché a Marcelo en Córdoba lo que están haciendo y digo, nosotros tenemos un montón de cosas en Corrientes, ¿qué vamos a hacer en Corrientes? Y así cada una de nuestras provincias. Así que, no sé, Fede, ¿cómo seguimos? Sí, totalmente. Creo que otra de las ideas que se nos ocurrió en este largo camino en la educación, y entendiendo que la educación nos dimos cuenta que el elefante era cada vez más grande, que es muy difícil de digerir de a uno, es cómo lo vamos cortando de a pedacitos y ir comiéndolo en el tiempo, ¿no? Y una de las ideas que nos surgió es esto de la educación secundaria. Qué bien que veíamos en los números de Daniel la incidencia que tiene en el empleo formal o no formal. Vemos que el 63% de la gente empleada solamente terminó la secundaria, o sea, todavía hay un 37% de empleados nuestros que todavía no terminó la secundaria, y que el impacto que ellos tienen en ellos mismos no es tan grande como el que tienen en sus hijos. El contexto familiar, decía Alfredo, de los chicos que terminan la secundaria muchas veces está inspirado en si su padre o su madre terminó la secundaria. Entonces, un accionable a nuestra mano
que podemos empezar ahora mandando un mail diciendo, che, ¿cuántos empleados nuestros de nuestra compañía todavía no terminaron el secundario? ¿Cómo podemos facilitar y ayudar e inspirarlos para que ellos en el tiempo de su laburo puedan terminar la secundaria? Hay un montón de instrumentos para hacerlos. ¿Por qué no hacemos eso hoy y trabajamos en gestionar el 63%, que solamente el 63% de la gente empleada tiene secundaria hecha, y bueno, tratamos de gestionar eso para que en 2 años, eso sea 0. Otra de las ideas que surgieron, porque no es el O, es todo el I, el elefante es tan grande que no podemos elegir qué hacer, tenemos que hacerlo todo, como todos los esfuerzos que están haciendo hoy muchas de sus compañías, es buscar la escala. El año que viene hay elecciones. Una de las cosas que también aprendimos en este proceso fue, esto va a ser un cambio si realmente la gente que está involucrada en la educación se queda por tiempo. O sea, la política educativa lleva tiempo, no reaccionan a métricas como estamos acostumbrados de gestionar semana a semana. Entonces, cuando pensemos y debatamos y conversemos sobre las plataformas electorales del año que viene, que educación también sea un eje importante. No solamente el plan económico, no solamente el plan productivo. ¿Cuál es el plan educativo que tengan los que van a gobernar la próxima gestión? Totalmente. Y con eso vamos a lograr realmente el impacto en forma global, que no van a ser solo las pequeñas cositas, sino que finalmente podemos tener un impacto global, como explicaba muy bien ellos. Así que muchas gracias a todos y gracias por prestar atención a este tema tan importante que es la educación. Gracias a ustedes. Hacemos un ratito de pausa con el café en el foyer y les recuerdo el tema del vallado. Lo vamos a repetir toda la mañana. A partir de las 11:30 avisen